que empezamos a ver la anterior clase, porque acá surgen algunos problemitas que vamos a ver. Ok. Bien, tenemos los formatos de las instrucciones de división, sea para enteros sin signo o con signo. El formato es el mismo, obviamente lo que cambia en la instrucción, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si el dividendo está concatenado en dos registros distintos, el registro A y el registro D, ¿sí? Ok. Entonces, veamos, ya vimos la anterior clase, empezamos a ver este primer ejemplo, estamos viendo división de enteros con signo. Habíamos visto cuánto era la división de menos 95 más 12. Ok, entonces obviamente, dado que los operandos caben en este formato, en el primero, muy sencillo. Entonces el dividendo debe estar sí o sí en AX, el divisor, que es la mitad, en un registro de 8 o variable de memoria de 8 bits. Ahora, ¿dónde encontramos el cociente? En AL y el residuo en AH. Entonces lo habíamos visto en la clase pasada. Okay. Entonces, ¿cómo sería el programa? Move a X, eso es obligatorio, menos 95 en modo inmediato, y luego el 12 en cualquier otro registro, en este caso CL, copiamos el divisor. Y luego, si trabajamos con enteros con signos, no se olviden la instrucción IDIF. Solo hay que especificar este segundo registro porque está implícito, ¿sí?, que el dividendo deba estar en AX. Bien, hemos dicho que el resultado es el cociente es menos 7, ¿ok? Y el residuo es menos 11 en décima. Menos 7, que en complemento 2 es F9, menos 11 en complemento 2 es F5. Este F9 lo tenemos que encontrar en AL y este F5 en AH. Entonces lo vimos en la anterior clase. Acá lo tenemos. Ok, ahí está, señores. Estamos copiando. Entonces, menos 95, que en complemento 2 es FFA1 en AX. Luego copiamos el divisor. 12, C en EXA. Y ahora hacemos la división. Ahí está, señores. F9 es menos 7, el cociente, y F5 en AH es el residuo, que sería menos 11. Ok. Ahora vamos a hacer... Ok. Ahora veamos una cosita. ¿Y qué tal si a un programador se le ocurre hacer lo siguiente? Move menos 95 a AL. Estamos haciendo el mismo programa. ¿Puede hacerlo? Claro que sí. Está tomando solo el registro AL. Y como menos 95 cabe perfectamente, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en AH? Colocar ceros, hacer un SOR. ¿Está bien eso o está mal? ¿Y? ¿Está bien o está mal? Ay, caramba,
Nadie. A1. Ese es menos 95. Si yo le digo SOR, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si coloco en 0 el registro H? ¿Es el mismo número o no? Sí, ingeniero, debería ser el mismo. No. No. Llevar al signo. Porque menos 95 es A1. ¿Sí? Ahora, la A obviamente me dice que es negativo porque tiene un bit en el extremo izquierdo. Ahora, si yo coloco ceros en AH, el número se me volvió positivo. Entonces veamos lo que se llama extensión. Es muy común, como en este caso yo quiero extender este número que está en AL, quiero hacerlo más grande. Quiero extenderlo entonces en AH para tener todo este número que viene a ser obviamente el mismo en un registro más grande, en ese caso de 16. Entonces, supongamos que yo tengo, empecemos primero con los enteros sin signo. Supóngase el número 100 sin signo, 80 ¿sí? En hexa. Yo lo quiero extender, ocupa un byte por supuesto, lo quiero extender a 16 bits. Y se acuerdan que esto es lo que hicimos la anterior clase cuando vimos todos los ejemplitos de programas de enteros sin signo, división de enteros sin signo. Y habíamos acerado, ¿no es cierto? O colocado a 0 la parte alta del registro. Entonces, si yo coloco 0, 0, este número, señores, sigue siendo el mismo de este, obviamente. Y así sucesivamente, puedo extenderlo a todavía ¿sí? A un registro mayor, si quieren, 32 bits, y así sucesivamente. Ahora veamos si yo tengo entero con signo. Más 64, en 8 bits, en complemento 2 es 40. Ahora lo quiero extender a 16 bits. Coloco ceros y el número no cambia, sigue siendo el mismo, porque este número es positivo, este es positivo, es el mismo número, bueno, y así sucesivamente. Pero cuidado si el número es negativo. Si el número es negativo, yo no puedo colocar acá, no podemos colocar esto, porque se me vuelve positivo. Entonces, en el caso de los enteros ¿sí? negativos, lo que hay que hacer como extensión es copiar ¿sí? el bit de sí, que obviamente es 1. Vamos a replicar el bit de signo ¿sí? en el registro resultante. Y entonces la respuesta sería este número es negativo y aunque ustedes no lo crean, parecería que no. Véanlo, en complemento 2 este número es igual a este. Sigue representando el menos 60. Bueno, y así sucesivamente. Si fuera 32 bits, bueno, lo extiendo replicando el bit de signo que es 1, como en este caso. Y esto, señores, es lo que tenemos que hacer acá. Pero tenemos que hacer entonces. ¿Por qué? Porque si yo coloco esto, ahí está el número menos 95. Si yo acero la parte alta, este número se me vuelve positivo. Entonces acá empezamos con otro problema. Intel tiene estas 4 instrucciones que justamente se utilizan prácticamente solo para la división. El primero me dice convierta byte
a Word. O sea, hace una extensión. Y extiende, pero no a cualquier registro, extiende lo que hay en AL en AH. Y justamente nos sirve para esto. Ahorita el menos 95 está acá. Y lo vamos a extender para que también ocupe la parte alta y para que siga siendo menos 95. Entonces, lo que hay que hacer, señores, acá, no puedo yo colocar el sort, sino lo que vamos a hacer es usar esta instrucción. Convierta byte, porque esto está en un byte, en AL a Word. Entonces va a extender esto a AH para seguir este formato, ¿no? Veámoslo entonces en la práctica. Ahí lo tenemos. Hemos colocado menos 95 en A1, que es A1, perdón, en AL. Ahora, ¿qué hay en AH? Bueno, hay un dato previo que no nos interesa. Entonces, esta instrucción no hay que colocar nada más, solamente la instrucción. Todo está implícito, entonces no hay que indicarle ningún operando a continuación. Si yo lo ejecuto, ¿qué me va a aparecer en AH? ¿Qué va a aparecer en AH, señor? Acabamos de ver. FF, ¿no? Hemos extendido el signo, no es negativo. Ok, luego el divisor y la división. El resultado es el mismo de antes, entonces menos 7 en AL que me devuelve el cociente y menos 11. Sí. Ok. Bien, hagamos otro ejemplo. Quiero dividir este número negativo entre el divisor positivo. Obviamente no podemos usar ya este formato porque el divisor es demasiado grande, no cabe acá. Entonces vamos a usar este formato. Entonces cuidado acá, que hay que extenderlo en DX. El programa sería muy parecido, ¿no? Entonces, move, copiamos el dividendo, menos 5147, que cabe perfectamente en AX, pero ahora, ¿qué hay en DX? Entonces hay que extender el número que está acá, lo vamos a extender en DX. Y para eso, entonces, existe esta instrucción. Hemos usado convierte by a Word, ahora estamos a nivel de Word, convierte Word a doble. Lo que hace es extender lo que hay en AX, no a cualquier registro, sino que fijo en DX. Justamente para obtener esto. Entonces acá ponemos convierte Word a doble. Copiamos el divisor, veámoslo. Ok. Ahí está. En AX tenemos el dividendo, ya lo tenemos, pero cuidado que falta una parte. Y esa parte acá tiene este valor que no nos interesa porque no es nuestro valor. Este número que está acá hay que extenderlo en DX. Entonces voy a usar esta nueva instrucción. Han visto que le ha puesto FFF. Lo mismo que nosotros hicimos acá. FF. Hemos extendido. Ok. Bien, entonces el programa
toma como dividendo, esta es la parte baja del dividendo, esta es la parte alta, el número no se ha modificado, sigue siendo el mismo. Copiamos el divisor, hacemos la división. Ahora, cuidado. ¿Dónde obtenemos el cociente y dónde el residuo? En dos registros distintos. Ok, el cociente en AX, si ustedes toman una calculadora, el cociente en AX, que tendría que ser menos 17, y en complemento 2 es esto, FFEF, y el residuo es menos 47 y lo vamos a tener en DX, FF de 1. Cociente y residuo. Okay. Por eso es que, por ejemplo, los lenguajes de alto nivel tienen el operador de división, el slash, ¿sí? Pero tienen también el módulo, en C++ sería el porcentaje, que me devuelve, si me interesa, justamente el residuo de la división, esto de FF de 1. ¿Ok? Otro ejemplo. Bien, un número más grande, vamos a usar el tercer formato, este de acá, pero se repite, ¿no es cierto? Se repite el patrón en A, en D. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo movemos en E a X, pero acá tenemos que ponerle, ¿sí? Convertir doble, porque esto está en un doble, a un quad. O sea, este E a X lo extendemos para que ocupe E de X. Y obviamente tenemos como resultado 64 bits. ¿Sí? Es un poco lo mismo de antes, lo que cambia obviamente es esta instrucción. A ver, lo hacemos, lo vemos. Ok, en modo inmediato cargo E a X, ahí está, es un número negativo, pero ¿cómo queda ahorita E de X que tiene este valor? Entonces hay que extender, como es negativo, acá me tiene que aparecer puro F. Si fuera positivo, que me va a aparecer acá puro cero, obviamente. Pero como es negativo, ahí está. Este número concatenado con este sigue siendo el mismo número. Bueno, copio el divisor en otro registro, hago la división y obtengo en E a X el cociente y en E de X el residuo. Y para finalizar, obviamente hay casos, igual que vimos cuando hicimos los ejemplos de división sin signo, en que el dividendo, por ejemplo, es bien grande y no cabe, por ejemplo, solamente en AX o en EAX o en RAX. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, es obvio, ¿no? La parte baja del dividendo lo copiamos en AX. Pero en este caso no hay que extender nada, porque la otra parte que nos falta lo copiamos en D. Veamos un ejemplo. Quiero dividir este número, 64, en decimal dividido entre este. Vamos a usar este formato, obviamente. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Ok. La parte baja me voy a memoria, dividiendo 1, lo copio en E. La parte alta que me falta, que está a una distancia de más 4, ok, lo copio en E. Ojo que en este caso no voy a usar estas instrucciones. Esto también lo hicimos para enteros sencillos. Ok, luego copio el divisor y hago la división. Y lo mismo, el cociente lo voy a encontrar porque el formato es siempre el mismo, no cambia. Veámoslo entonces. Si quieren lo vemos acá. Ok, hemos definido, perdón, 40.
10. Okay. Hemos definido este número que en hexa es. Ok, la parte baja es CCCC de 1. Y acá lo tenemos en Little Endian. Y la parte alta, ahí están los 64. Ahora fíjense que voy a copiar esta parte de acá en DAX y la otra parte en EDX. Entonces copiamos. ¿Ven? Hemos copiado solo esta parte de acá. Ahora me falta copiar esta otra parte, los otros 32 bits para tener los 64 y eso en EDX. Como ven, en este caso no extendemos nada. Ok. Luego el divisor, por ejemplo, en SX y hago la división. Como siempre, el cociente en el registro A, en este caso es AX y el registro B es D. Ok. Ahora, ¿qué tal si yo ahora quiero guardar el resultado? Quiero guardar el resultado del cociente en esta variable, cociente 1 a nivel de doble, obviamente. Y el residuo. Bueno, fácil, ¿no? Fácil porque, bueno, lo tenemos en dos registros diferentes, que es lo que me devuelve la división, ¿no es cierto? El cociente está en EDX. Entonces lo copiamos a memoria a la variable cociente 1. El residuo está en EDX. En el lenguaje de alto nivel estamos haciendo esto. Bueno, C en este caso se llama residuo. Y A y B, bueno, son dividendos y no son los mismos nombres de variables. El cociente, el residuo está en EDX. Entonces lo copio a la variable residuo. Y tenemos entonces en esas dos variables, sea el cociente, sea el residuo. Ahí lo tenemos. Vamos a la 30. Ahí tenemos ahorita. Guardo el cociente, ahí está. Entonces puedo usarlo posteriormente. Y luego acá vamos a guardar en otra variable el residuo que está en EDX. Veámoslo. Ok, ahí está, señores. Ok, bueno, y lo mismo, bueno, se lo dejo, tiene una serie de programitas que leer. Lo mismo hacemos si tenemos el último formato, copiamos la parte baja en RAX, la parte alta en RDX, el divisor, la división, el cociente lo encontramos en RAX, el residuo en RX. Y sigue lo mismo. Entonces estamos usando este último formato. Ok. Bien, entonces repasen esto. Y para la próxima clase, si tuvieran algunas dudas. A ver, y para finalizar, nos vamos. Aquí tienen un programa que divide entre 0. División entre 0, por ejemplo, este valor. Fíjense que estoy ocupando este formato de acá. La parte baja en AX, la parte alta en DX. Ahora el divisor está en 0. Y le digo que divida. A ver, vamos a dividir, a ver qué pasa. Aunque ustedes ya saben lo que va a pasar.
Ya el programa se llama diff, si no me equivoco. Acá está diff entre C. Bueno, ahí lo estamos. Ok, ahí está el problema, dejó de funcionar, bueno, etcétera, etcétera. Llamen a Microsoft, cerramos programa. Y si lo vemos en el debugger, me da obviamente mucha más información. Ahí está el programa. Bien. Bien, inicializamos el dividendo, el divisor va a ser 0. Ahora fíjense en esta parte de abajo que me envía mensajes. Ok. Me dice excepción, primera chance. Bueno, no vamos a entrar en detalle. ¿No? En la línea 4015-6A, que es esta de acá. Y esta es la excepción de Windows, que por ahora no nos interesa, podrían verlo en sistemas operativos. Y el programa, si yo le doy F7, no me deja avanzar. Okay. Lo mismo ocurre si yo tengo y finalizamos el... ¿Se acuerdan que hablamos de un overflow? ¿Por qué acá en este programa se produce un overflow? Llamémoslo overflow. Bueno, está escrito todo ahí. Si yo divido 3000 entre 2, el resultado obviamente es 1500. Obviamente estamos en este formato. 3000 entra de sobre en AX. Y 2, obviamente. ¿El resultado cuánto es? 1500. ¿Cuánto es el resultado? En extra sería 5DC. Okay. ¿Dónde me tiene que aparecer el cociente? Pero este número, imposible que acaba... no puedo almacenarlo porque sobrepasa. Si fuera solo DC, por ejemplo, sí. Pero no puedo almacenar esto en un byte, ¿no es cierto? Entonces el cociente es demasiado grande, no se puede almacenar en el registro AL y si lo ejecutamos también me produce una excepción al sistema operativo de Windows con este número que no nos interesa. Bueno, si no hay preguntas o dudas, finalizamos. El día lunes pasaremos a un nuevo tema. ¿Alguna pregunta, dudas? Ok, entonces nos vemos el día lunes, señores. Gracias, hasta luego a todos. Voy a finalizar la reunión. ¿Dónde está? Ok.